Gracias, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, como son 10 minutos, hay que aprovecharlo muy bien, ¿verdad que sí? Bien, vamos a orar para aprovecharlo. Muchas gracias, Señor. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí, Dios mío. Y así como te pedí, Dios mío, que cuando fuera a tener la reflexión, fuera tú que hablara, porque no quiero que ninguna palabra que salga de mi boca no venga, sino de ti, Padre Sí, Santo. Dios. Por amor a Jesús te lo suplico. Yes. Amén. Amén. Mira, en los caminos, ¿verdad que? Mira cómo caen las cosas. A Rafael me lo encuentro en el camino. La hermana tiene una alabanza que habla del camino. Y estos 10 minutos de reflexión vamos a hablar del caminar con Dios. Amén. Para que tú veas cómo son los caminos del Señor. Valga la redundancia lo que uno está diciendo. Ahora, ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo es caminar con el Señor? Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 5, el versículo 24. Vamos a tener una pequeña reflexión sobre esto. Génesis, capítulo 5 y el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, ¿qué es lo que la Biblia está tratando de decir acá? Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero vamos a ver alguna característica para los minutitos que me puedan quedar, ¿verdad? Después uno decir que es este caminar con Dios, porque a Rafael me lo encuentro en el camino. La hermana tiene una alabanza que habla del camino. Y aquí estamos hablando de caminar con Dios, que es la vida cristiana. La vida cristiana consiste en eso, en caminar con Dios. Pero para eso tenemos nosotros primero que ponerlo en nuestro corazón, que el Espíritu lo ponga en nuestros corazones y atesorarlo, ¿verdad? Mira una característica de cómo es esto, de cómo Dios da una declaración acerca de Job, que fue un hombre que también caminó con Dios. Vamos a Job capítulo 1 y vamos a leer la característica que Dios dice de él, de Job. Dice así, voy a leer el capítulo 1 y quizás uno o dos versículos de ahí, tal vez quizás un versículo. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Mira la característica: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que Dios dice de él 4 características que todo cristiano debe de tener. Primeramente, perfecto. La otra característica es recto. La tercera característica, temeroso de Dios. Y la cuarta es apartado del mal. Recuérdense que estamos hablando en la tarde de hoy, en estos poquitos minutos, de caminar con Dios. Si nosotros no tenemos estas 4 características, debemos de pedirle al Espíritu Santo: escudriñame, para que estas cosas vengan a la luz, a la conciencia de uno, y uno pueda practicarla, porque el caminar con Dios es una práctica. El caminar con Dios no nace porque yo quiero. El caminar con Dios nace cuando el Espíritu lo trae a nuestros corazones, y entonces nosotros empezamos a vivir por lo que las Escrituras dicen y aconsejan. Porque muchas veces nosotros podemos andar en la vida cristiana y tal vez estas cualidades, virtudes que Dios menciona de Job acá, tal vez estar ausente en la vida de uno, y tenemos que empezar a practicarla. Si no somos perfectos, ya verás en el último versículo que yo voy a leer cómo Jesús aconseja que debemos de ser perfectos. Sí, dice, pero recto también, temeroso de Dios. Y eso es algo que se da muy común, que nosotros no somos temerosos de Dios porque no hacemos conciencia que su presencia debe estar con uno. El caminar con Dios no es más que la presencia misma de Dios. Amén. Si un esposo anda con una esposa caminando, no es verdad que ese esposo se le van a ir los ojos por otra mujer estando con su mujer de la mano. ¿Por qué? Porque hay un respeto y un temor a que la comida no se te cocine y otras condiciones que te van a faltar. Sí, te van a faltar.
Cuando tú caminas con Dios, tú tienes que tener un temor que el pastor, reverente, dice las escrituras, reverente. Saber que aunque mis ojos no lo vean, yo estoy caminando con Él. Y este caminar no es más que tener una vida de oración para todo. Si estoy cocinando, los que cocinamos, ¿verdad? Si estoy cocinando, hablando con Él. Tú, en tu mente, aunque sea lo digas en tu mente. Si estás haciendo algún trabajo, Señor, dame la inteligencia para yo hacerlo. Y todo tiene que ser un caminar con Él, reconociendo su presencia, que estamos ante la presencia de Él, ¿verdad? Apartado del mal. ¿Por qué es importante apartarse del mal? Por lo mismo que acabo de mencionar. Si tú estás caminando con Él y su presencia es con Él, porque es que las dos cosas van de la mano. No puedes tú caminar con Dios y su presencia estar lejos de ti. Eso es imposible. Eso no tiene, pastor, no tendría lógica. El que camina con Dios es porque su presencia está con Él 24/7. Tiene que estar ahí la presencia de Dios continuamente con uno. Y entonces, esta característica tenemos que recordarla. Muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu, escudriñame, evalúame. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos un lenguaje todavía que no honra a Dios. Sí, le hablé mal al hermano. ¿Por qué lo hice? El Espíritu te escudriña. El Espíritu, cuando te toca hacer algo, hazlo. Porque mayores bendiciones vendrán cuando nosotros oímos la voz del Espíritu. Hay que ser sensible a escuchar al Espíritu. Muy sensible. El tono de la voz, cuándo callar, hacia dónde debemos de dirigir los ojos. Por ejemplo, yo sé que la presencia mía anda, que su presencia anda en todas partes. ¿Qué es lo que yo hago si voy en el tren? Muchas veces, y ahora en verano, ¿cómo se presentan las más jovencitas? Se presentan de una manera casi desnuda. Tú no quieres estar mirando este tipo porque déjame decirte algo. La lógica es que si la miras no va a ser tuya, como quiera, pero pecaste. Porque la deseaste y la codiciaste. Eso no es caminar con Dios. Eso no es caminar con Dios. Y le apuesto, oye, 100-0. 100-0 de que si la miraste, pecaste. La presencia de Dios, el Espíritu, te va a decir si anda caminando, ¿para qué miraste? No debiste de ver, porque los ojos son perversos. Este mismo Job, en su caminar con Dios, él dijo que hizo un pacto con sus ojos para no mirar doncella. La Biblia lo recoge, no me lo invento. La Biblia lo está recogiendo. Pero no me quiero solamente quedar ahí, sino que también Jesús en este caminar exhorta a que usted y yo seamos perfectos en el caminar, en la presencia de Él. Eso está en Mateo 5:48, donde Jesús dice, recuérdense el sermón del monte, ¿verdad?, que Él estaba dando. Miren lo que dice en Mateo 5, versículo 48. Sí, dice el Señor Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mateo 5, 48, ¿verdad? Perdone que dilate un poquito buscándolo. Él aconseja, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él me quiso instruir sobre eso, ¿verdad? Ya sé que me quedan pocos minutitos. Sí, ser perfecto no es más que, por ejemplo, cuando estamos caminando con Dios, porque esto es una práctica, vuelvo y lo repito, pero pueda que en algún momentito te salga un ratito. Es un caminar y uno lo va aprendiendo. Lo que hay que pedir es, perdóname, Señor, perdóname, hasta que se vaya convirtiendo. Y el ejemplo que Él me daba a mí esta mañana es lo siguiente, que los únicos desobedientes en la creación somos los seres humanos. Él le dice a las aves, acuéstate a cierta hora, y las aves van y se acuestan. Y le dice a los animales lo que tienen que hacer, y los animales lo hacen así. Sí, nosotros, fíjense que es el único ser viviente, o de los pocos seres vivientes, que para caminar necesita un gran tiempo para caminar, porque cuando somos niños hay que cargarlo.
y después empezamos a caminar y nos caemos. El animal casi nace siempre caminando. Los animales nacen caminando. ¿Por qué? Porque no están sujetos a lo que estamos nosotros. La semejanza de Dios está en nosotros, no en los animales, pero Dios le puso que mandamientos por los cuales vivir. Naciste caminando desde que nacen del vientre del animal. Usted ve un becerro, nace y de una vez empieza a caminar. El hombre no. Y eso es la vida cristiana, pastor, que en este camino, muchas veces nos van a tener que llevar en los brazos, después vamos a tambalear un poco, pero después con la práctica, porque recuérdense que lo que estoy tratando que es bíblico lo que estoy diciendo. Sed pues perfecto, eso es una exhortación. Es más, la palabra sed aquí es en imperativo, que ya lo había dicho en otra ocasión. Imperativo no es más que un mandato. En imperativo es como los reyes hablan, de imperio. Un rey dice, haced, y se hace. Dios es rey de reyes y señor de señores. Cuando dice, sed pues perfecto, pastor, no es opcional. Es un mandato el que Él nos está exhortando. Si queremos caminar con Dios, los pensamientos, todos son estériles si no honran a Dios. Oye, ¿cómo es la cosa? Yo estaba esperando la guagua ahorita allí. Ustedes me avisan el tiempecito, casi ya, ¿verdad? Y yo dije, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a desesperar, porque la paciencia muchas veces uno la pierde, se desespera. Dios no le gusta. Recuérdense lo que estamos estudiando los miércoles. Esto es que casa espiritual. Amén. Dios no quiere una casa espiritual atribulada, atormentada, desesperada, porque el fruto del Espíritu se manifiesta es cuando estamos, dicen las Escrituras, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿En qué? En quietud y confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo será vuestra salvación. Tenemos que practicarlo. Dice en las Escrituras eso, que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿por qué me lleno yo de gozo del mundo cuando Él me dijo, y que yo sé que la verdad es eso? Lo que pasa es que es una práctica, pastor. Tarde y mañana, y cuando te sale de ese pensamiento, volver ahí. Perdóname, Señor, me salí, hasta que aprendamos a caminar fuera de este mundo. Caminó Enoc con Dios. ¿Cómo era este caminar de Enoc con Dios? Que para cultivar la tierra, que para el ganado, que para todo. Él iba hablando, pregonando. Dice que no era que pregonero de la verdad. Él era el pregonero. Hay que ir hablando a todo el que se te pasa por el lado y hablar con el Espíritu. Aprovechémonos de la máscara ahora, lo que abrimos la boca hablando. Aprovechémonos de eso. La tenemos la máscara ahí para que la gente no te diga que tú estás loco. Si te dice que estás loco, no importa. No importa. Honestamente, porque yo creo que para el mundo estamos locos, pero nosotros lo que tenemos es la presencia de Dios, y si no tenemos la presencia de Dios, si no caminamos con Él, no va a crecer el cristianismo. Yo lo tengo que decir así. Suena duro, pastor, esto lo que estoy diciendo, pero nuestro cristianismo se quedó raquítico o enano, y entonces estamos todavía peleando con el hermano, porque no tenemos temor de Dios. No sabemos callar, pastor, cuando la circunstancia lo amerita. Si el que vaya a hablar dice que hable conforme a la palabra de Dios, tú verás que viene paz. Dice las Escrituras que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay que descubrirlo, hay que buscarlo. Si hay gozo en chismosear, eso del mundo. Sí, porque a veces eso da gozo ¿a qué? Al hombre del mundo, a la carne. Pero a Dios no. Dios no se... Termino con esto diciendo, esta parte, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Sí, solamente leo en el nombre de Jesús. 2 de Corintios 13, 14. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el último versículo. Dice así. Esto es caminar con Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Comunión es hablar, es Él el cual estará para siempre con vosotros. Dios les bendiga. Yo sé que es un tema largo, pero hecho en un tiempo corto. Pero practiquemos su presencia y el caminar con Dios en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.